Listo. Bienvenidos al sexto encuentro en línea de nuestro seminario virtual Innovación en la Gestión Empresarial. Este seminario de grado es para ciclo profesional. Estamos en nuestro sexto encuentro en línea. Nos encontramos en el desarrollo de la fase número 5. Acabamos de terminar la fase número 4. Recordarles que en la fase número 4 estamos desarrollando el primer avance a nuestro trabajo de grado. Y ya, muchachos, ya tienen sus notas, ya socializaron sus notas, ya las miraron. Sí, señora. Listo. Entonces, como generalidades, estoy aquí mirando como generalidades de sus notas. De pronto, ¿qué es importante resaltar o qué encontré? Estoy aquí, regálenme un segundo, miramos aquí el tema de sus notas. Bueno, no sé qué quieran y aprovechemos este encuentro para mirar, digamos, grupo por grupo rápidamente o hablemos de las generalidades de la fase número 4. Hay grupos que los veo muy bien enfocados, los que tienen bien, digamos, en sus observaciones tienen bien, pues lógicamente es que hicieron bien el proceso, no tienen necesidad de hacer ningún cambio, pueden proceder al desarrollo, al avance número 2, y como tal son las propuestas que ya van a generar a partir de ya el diagnóstico que realizaron en la fase número 4. Pero encuentro grupos que sí están un poquito todavía perdidos en temas de la organización que le dimos al trabajo previamente en todos los encuentros que hemos realizado y que pues es importante que organicen ese trabajo porque los veo un poquito perdidos en el tema de cómo se tenía que generar el diagnóstico. Recordarles que la fase número 4, lo que estamos haciendo es generar el diagnóstico de la empresa que seleccionamos, sobre el área que escogimos. Se generó un diagnóstico que está basado en fuentes primarias y fuentes secundarias, donde las fuentes secundarias hacíamos una recopilación de documentación con una reseña histórica de la empresa que estaban haciendo, qué era la empresa, cómo estaba constituida, qué se dedicaba, cómo estaba conformada, cómo era su organigrama y todos los documentos que, digamos, en recopilación de información ustedes pudieran dar. Y seguíamos a las fuentes primarias porque generábamos un instrumento de recolección que previamente fue analizado en la actividad anterior, se aplicaba y se generaban los resultados, se analizaban cada una de las respuestas y finalmente nosotros ya podíamos tener un diagnóstico general basado en esa información, tanto primaria como secundaria, que finalmente nos daba un diagnóstico general y terminábamos en una DOFA. Entonces ahí encontré situaciones tales como, por ejemplo, bueno, situaciones de forma como que no numeraron, la presentación del trabajo no fue lo mejor, muchos errores de ortografía, tengo grupos que no dijeron qué resultados arrojó la recopilación de la documentación de fuentes secundarias o cuáles fueron los resultados que arrojó la aplicación del instrumento, o grupos que no colocaron la tabla de los encuestados. Es importante que sepamos a quién se le realizó la encuesta. Esa es la verificación como tal de que ustedes hicieron un instrumento y a quién se lo aplicaron. Una ficha técnica, porque la ficha técnica ya lo habíamos hablado en los encuentros anteriores, que es importante saber cuál fue su población objetivo, si generó muestra, dónde la localizó, cómo le fue, cuál fue su margen de error, cuál fue su confiabilidad. Y la argumentación, por ejemplo, del diagnóstico general, pues es una muy buena argumentación porque esto es un trabajo de grado y no la pueden, un diagnóstico no puede ser un párrafo y pues habían trabajos que pues simplemente no agregaron la DOFA.
Todo eso ustedes lo tienen en sus calificaciones y es muy importante que las tengan en cuenta. Arrancamos entonces la fase número 5. Profe, Señora. Profe, es que yo tengo una duda, por lo menos en lo que usted ahorita decía de la tabla de los entrevistados, nosotros, pues, yo entendí, la verdad, cuando estuvimos en el encuentro, que la tabla podía ser, o sea, cuando hacemos la tabla de las respuestas, la tabulación de las respuestas, que podíamos ponerle a quién fue el que nos dio quién fue el que nos dio la entrevista en la misma tabla. Nosotros lo hicimos así, no hicimos dos tablas aparte, sino en una sola tabla pusimos el entrevistado con las respuestas que dio. Bueno, tú eres del grupo número 19. Sí, señora. Yo le coloqué que no se encuentra la tabla de encuestados. Antes de la DOFA se debe generar el diagnóstico general que se dio a partir de las fuentes primarias y secundarias. Tú me dices que sí tenía la tabla de encuestados. No aparte, sino en la tabla de las respuestas están los datos de los encuestados. No sé si me acuerdo. Profe, en el caso de mi grupo también, profe. A ver. La tabla de encuestados. A ver, vamos a mirar el grupo número 19. Regáleme un segundo, estoy revisando el grupo número 19. Se realizaron entrevistas. Es que la incluiste la ficha técnica, no hiciste tabla de encuestados, sino hiciste una ficha técnica de entrevista. Sí, profe, pues como yo le había entendido que cuando, espere, profe, qué pena, cuando Carolina le dijo, creo que fue Carolina, le preguntó porque la encuesta que ellos hicieron fue virtual, que no salían los datos, usted ha dicho que en la tabla poner a quién se ha entrevistado y las respuestas. Como nosotros éramos 5 personas, pues era más fácil saber qué respuesta dio cada entrevistado, por eso lo hicimos así, o sea, los datos de a quien entrevistamos y las respuestas que él dio, que la persona dio. No sé si así esté bien o así esté mal, profe. No, pero no veo ¿dónde están los entrevistados? No los veo por ninguna parte. En la misma tabla donde están todas las respuestas, en la primera fila están los datos, profe. En la tabla donde están las respuestas. Eso, pero le digo exactamente qué. Profe, buenas noches. Donde dice 5.2. 5.2, exacto. 5.2. Aplicación del instrumento de recolección entrevistas. Se aplicó el instrumento de recolección mediante una entrevista a la población objetivo por las 5 personas que trabajan en el área. Listo. Pero es que no veo las 5 personas. Yo no sé si es que estoy ciega, pero no veo las 5 personas. En la primera filita de la tabla dice datos de los entrevistados y están los datos de los 5 entrevistados. ¿Y ustedes creen que este cuadrito es para que lo lea quién? ¿Un ser humano? Es que yo no veo. Eso lo tienen que corregir, porque es que realmente esas tablas, no, o sea, ahora sí, la grande ahí dice Lina Sofía, ¿cierto? Sí, pero esas son, ¿cierto? Eso me hace favor de todas maneras, o sea, les voy a arreglar la nota, pero eso lo tienen que mejorar. O sea, esa tabla está muy grave para los humanos. Bueno, profe, qué pena. Porque claro, yo miré los resultados. Sí, listo, ustedes tienen las preguntas, pero no. O sea, mejoren la presentación de esa tabla de respuestas de la entrevista, porque es que
es una información muy chiquita, o sea, manejen mejor y si quieren generen las respuestas de una manera mejor, no las tabulen si no es necesario, sino las escriben una a una o de tal, ese cuadro está muy pequeñito. Y mire que yo no lo visualicé y lógicamente se le pasó. Entonces, espéreme, vamos a mirar acá, hacemos un arreglo. Muchas gracias, pero dejamos igual, pero mejoramos esa tabla, ¿listo? Listo, señora. Sí, señora. Bueno. Profe, en el caso del grupo de nosotros también, del grupo 6, de la tabulación de los encuestados, es que usted nos puso en las correcciones que no Pues vemos. en el grupo 6, vamos a mirar el grupo Y 6. pues nosotros lo agregamos pues en los anexos como comprobante, digamos los nombres, las edades, el cargo, todas las No, anexos no. no. Anexos no, porque para eso hicimos un encuentro en línea. Ustedes pueden anexar las encuestas, pero dijimos hay que generar, y ustedes lo tienen súper claro en el encuentro en línea, de que había que generar una tabla con la información de la muestra a quienes se le aplicó y con la información mínima y básica. Pero entonces, sí, profe, sino que es que yo puse fue en los anexos. No. Anexos no, porque ustedes saben que los anexos, o sea, los anexos ustedes los pueden, o sea, digamos, acá dijimos, vamos a generar una tabla con la información de los encuestados, que ustedes la pueden colocar antes de la ficha técnica, o sea, ustedes colocan la tabla, a ver, vamos a mirar aquí, estoy abriendo tu trabajo, es esto, Inviomed, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, Inviomed. No, en anexos es una cosa muy diferente al contenido de su trabajo y precisamente ustedes pueden generar anexos, eso está perfecto, pero eso no, digamos que eso no tiene nada que ver con que ustedes tienen que generar la tabla de muestra, porque pues digamos que es bueno saber a quiénes le hicieron la muestra, a quiénes la aplicaron, entonces ustedes tienen aquí análisis, entonces muestra a ver qué les coloqué acá, grupo número 9. Okay. ¿Qué grupos son ustedes? Grupo 6. Me dice falta numeración según normas alta, falta el análisis de las respuestas generadas en cada una de las preguntas según la graficación que realizaron, no deben generar conclusiones sin un diagnóstico general entre las fuentes secundarias, recopilación de información y fuentes primarias, aplicación de un instrumento de recolección. No hay una ficha técnica de la encuesta realizada ni tabla de encuestados con los datos básicos. ¿Qué dudas tiene sobre eso? Los chicos de Inviomed. Grupo número 6. Qué pena, profesor, voy a ir en el internet. Grupo 6. Ah, bueno. Sí, entonces, si tú te das cuenta, te falta lo que te estoy diciendo. O sea, sí, claro, yo miro los anexos. Pero entonces entonces yo tendría que ir a los anexos y empezar a mirar, ay, bueno, entonces, es más, vamos a los anexos. Hoy, es que ustedes también, ese cuadrito que no lo ve nadie, ¿sí? El milimétrico de letra milimétrica. Y ese cuadro que sale chiquita la letra. No, hágame el favor y corrigen eso. No, o sea, generen un cuadro más tranquilo. Y es que ustedes este cuadro están haciendo el análisis de las respuestas. Claro, y mira que yo les estoy diciendo, yo no veo contenido en el trabajo, el desarrollo de graficación, tabulación. A ver, acá ustedes tienen una matriz DOFA, ustedes efectivamente graficaron, pero yo no veo el análisis de las respuestas. Entonces, ese cuadrito lo tienen que arreglar. Eso no lo ve nadie. O sea, acuérdense que esto es de lectura y ustedes no pueden colocar cosas mínimas porque tienen que ser de fácil lectura, tienen que ser manejables. Listo, profesor. ¿Vale? Bueno. ¿Quién más?
¿Quién más tiene dudas sobre su trabajo, sobre su calificación? ¿O seguimos hablando Profe, de...? qué pena. Yo tengo Dime. otra duda. Ese sí sé que fue, o sea, por lo que veo, sí fue error de nosotras, pero fue que yo entendí mal en el video. Usted nos decía que no se encuentra, bueno, eso, la tabla empujada ya lo dijimos, pero dice que antes de la DOFA se debe generar el diagnóstico. O sea, hay que generar un diagnóstico y luego hacemos la DOFA. Sí, claro, eso es como, o sea, ustedes llegaron y generaron fuentes secundarias. Sí, señora. Y claro, y eso es una información. Luego Sí. ustedes generaron fuentes primarias con el instrumento de recolección y generaron otra información. ¿Y qué? ¿Y Sí, qué es lo que nosotros estamos buscando? a base Estamos de nosotros buscando un generamos la DOFA, diagnóstico, pero no generamos ¿sí? el Entonces, diagnóstico. es muy importante que ustedes generen un diagnóstico y digan, en base a ese diagnóstico, finalmente genero una DOFA, porque esa DOFA me determina qué es lo que yo voy a hacer. O sea, la DOFA, el sentido de colocarle la DOFA no es que les esté ahorrando el trabajo de hacer el diagnóstico y, digamos, de escribir un resumen de diagnóstico basado en todo lo que hicieron. El tema de la DOFA es que ustedes quedan listos para la siguiente etapa que están en este momento haciendo y que ya empezaron a desarrollar, que es generar la propuesta. ¿Basada en qué? En ese diagnóstico general y en esa DOFA que ustedes ya tienen. Entonces ustedes dicen, ahora listo, sobre esto vamos a hacer la propuesta, que es el segundo objetivo que ustedes tienen claro en el trabajo. Profe, y una consultica, ¿la DOFA sí nos quedó bien o esa hay que corregirla? No, la DOFA está bien. Si no les coloqué nada en la DOFA, no tienen que corregir la DOFA está bien. Lo que necesito es que ustedes hagan un resumen del diagnóstico, porque es que cuando nosotros generamos, o sea, si nosotros decimos que vamos a hacer un diagnóstico, una cosa es cuando yo recopilo toda la información. ¿Y dónde está el diagnóstico? O sea, de pronto los grupos se me confunden y piensan que hacer un diagnóstico es decir, fuentes secundarias, esta es la información, esta es la historia, esta es la reseña, este es el organigrama, así está formado, y apliqué el instrumento, analicé la respuesta. ¿Y dónde está el diagnóstico? O sea, el diagnóstico es lo que me genera toda esa recopilación y esa aplicación de instrumentos. Mínimamente tiene que haber un diagnóstico general que puede no ser máximo de 2 hojas o de 1 hoja, no puede ser de un párrafo, y de ahí yo genero la DOFA. Eso le faltó a muchos grupos porque muchos hicieron muy bonita la recopilación, la aplicación del instrumento y eso. ¿Y dónde está el diagnóstico? Porque es que finalmente el objetivo era el diagnóstico y el diagnóstico se hace a partir de todo lo que recopilan y de lo que aplican y las respuestas que les dan. Entonces, falta que ustedes hagan el diagnóstico y el diagnóstico no puede ser de un párrafo porque ustedes no pueden ir y pasar por una empresa, averiguar, recopilar información, aplicar un instrumento y salir con un diagnóstico de un párrafo. ¿Sí? ¿Entendible? Muchas gracias, profe. Sí. ¿Qué otras dudas tienen? Dios mío. Regálenme un segundo, por favor. No, denme un segundito, por favor. Bueno, qué pena con ustedes. Continuamos. ¿Qué más dudas tenemos en la entrega de la fase número 4, por favor? ¿No tenemos más dudas?
¿Sí me están escuchando o de pronto fue que me fue el sonido? Sí, señora. Ay, entonces sí Sí, hay lo más estamos dudas. Bueno, muchachos, ¿qué recomendaciones quiero hacerles? Porque ya nos estamos acercando a la fase final. Quiero que tengan en cuenta que yo reviso exclusivamente la actividad calificable. Digamos que hasta ahora no estoy viendo los demás contenidos que ustedes perfectamente pueden estar desarrollando, arreglando, no hay ningún problema, pero yo me baso exclusivamente en la actividad que voy a calificar. Entonces, me preocupa que he encontrado muchos errores ortográficos, me preocupa que hay muchos trabajos que no están basados en normas APA, o sea, no dejen para última hora organizar su trabajo y su documento final, porque si ustedes son muy organizados y han hecho sus actividades, las van a corrigiendo y las vamos aplicando. Ahorita cuando llegue la fase número 6, ustedes su documento simplemente lo envían porque ya lo tienen listo y ya será una cuestión de pronto mirarle algunas cosas muy de forma y que son mínimas, pero no dejen para última hora porque si no los tiempos no le van a dar. Entonces, sí me preocupa el tema de las normas APA, que por favor ya es hora que su documento tenga la aplicación de normas APA en cuestión de interlineado, en cuestión de letra, en cuestión de numeración. Hay trabajos que no están numerados y las normas APA nos traen numeración para que las tengan en cuenta. ¿Qué otras cosas de pronto generales? Recuerden que ustedes pueden tener anexos, pero para el documento final, si quieren aplicar los anexos, es importante. Si no los quieren aplicar, no hay necesidad de anexarlos. Por eso es que cuando ustedes me dicen, no, es que la tabla va en anexos, no. La tabla, hágame el favor y la colocan en el trabajo porque los anexos no son una obligatoriedad. Como estamos hablando de un trabajo de grado y de tesis de grado, entonces generalmente estos documentos se presentan sin anexos porque para eso hemos tenido un recorrido y hemos confirmado y en esta actividad miramos los anexos, pero no es necesario para el documento final. Entonces, por eso es importante que no me digan, no, es que en los anexos iba, ¿para qué lo voy a colocar? No, las tablas y lo que requerimos, por eso es importante que vaya dentro del trabajo. Las presentaciones, veo presentaciones de trabajos que tienen que reevaluar una muy buena presentación y ya es hora de que empiecen a mirar todos los términos de la bibliografía, las citas bibliográficas, el parafraseo y todas las fichas bibliográficas. Es importante porque las normas APA están muy bien definidas para todo el tema de bibliografías. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es referente a la fase número 4. ¿Alguna otra duda de la fase número 4? No, señora. Listo. Bueno, muchachos, en general, digamos, en cómo vamos en general en las notas, pues creería que a excepción de 1, 2 o 3 grupos, creo que estamos enfocados, que estamos bien. Y es muy importante que ustedes tengan muy claro, porque pues en la sustentación, hasta ahorita digamos que esto es escrito, pero la sustentación es otro tema, porque ahí sí vamos a hablar y ahí sí nos vamos a personar del tema que cada uno va a trabajar, que trabajó, y pues lógicamente todo lo que hemos dicho en estos encuentros en línea, ahí es donde nosotros vamos a desarrollar, vamos a sustentar, por qué hicieron el diagnóstico, por qué aplicaron el instrumento, por qué lo hicieron para esas personas, por qué generaron esa propuesta, cuáles son sus marcos referenciales, qué teoría tuvo en cuenta. Más adelante, cuando arranquemos la fase número 6, hacemos un encuentro en línea donde solo vamos a trabajar de cómo vamos a trabajar en la sustentación para que ustedes tengan en cuenta esa parte. Bueno, respecto a la fase número 5, que es la que estamos trabajando desde el miércoles 19 de mayo hasta el próximo martes 1 de junio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ustedes hasta ahorita llegaron hasta una DOFA. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte? Pues la siguiente parte es que ustedes van a generar la propuesta. No, de pronto se bajó la calificación para esos grupos que me colocaron una propuesta y nosotros ahorita no estamos trabajando en fase 4 con propuesta, nosotros trabajamos hasta la DOFA. Hasta la DOFA es hasta el diagnóstico y hasta aquí con la DOFA determinamos cómo estaba la empresa, hicimos el diagnóstico. La fase que estamos desarrollando ahorita es la generación de la propuesta que ustedes están prácticamente marcados en el objetivo número 2, que es presentación de una propuesta, generación de una estrategia, realización de un diseño, el objetivo específico que ustedes hayan dado. En este momento ustedes ya
toman las observaciones que se le hicieron a su trabajo y pueden empezar a generar su propuesta. Esa propuesta, ¿cómo tiene que ser? No puede ser una propuesta de una hoja, no puede ser, ese es, digamos, su carta de presentación y ya es el conocimiento totalmente aplicado de su pregrado a esa propuesta. Todo lo que hemos hecho aquí está basado en un diagnóstico, recolección de información, aplicación de un instrumento, marcos teóricos, metodología de la investigación. En esta fase, ustedes van a desarrollar lo que ustedes como profesionales pueden aportar a esa empresa y a esa área de calidad para el mejoramiento, para el rediseño, para la creatividad, para la innovación y pues lógicamente con un fin, y es la reactivación económica de las empresas del área metropolitana de Bucaramanga que se han visto tan afectadas por el término de la pandemia y los procesos de aislamiento que ha llevado a un estancamiento económico en la región abismal. Y si ustedes se dan cuenta, seguimos pasando lo mismo. Y si se dan cuenta, muy seguramente vamos a pasar lo mismo. Entonces, básense en esta actualidad, porque estamos viviendo una crisis, digamos, atípica para el mundo. Y lógicamente nos toca. Des en cuenta lo que está pasando en este momento. Esas propuestas tienen que estar basadas en realidades. Y las realidades es que tenemos una pandemia, tenemos un aislamiento, tenemos un proceso, aparte de todo, a partir del 28 de abril estamos viviendo una nueva realidad en Colombia, y es que los procesos de los paros y digamos todo esto, pues esto también conlleva a un estancamiento económico. En el momento que ustedes hagan sus propuestas, tengan en cuenta las situaciones. Y ahí es donde de pronto en esas DOFAs debieron haber incluido, ninguno lo incluyó, que hay un término que son amenazas. Y las amenazas es que si los paros continúan, pues el estancamiento económico continúa. Es una amenaza también la reforma tributaria, o sea, en términos económicos, cómo me está afectando la situación del país, pero aparte de eso, cómo me está afectando la pandemia a esta empresa y cómo desde mi propuesta yo puedo buscar de manera innovadora y creativa cómo sacar esa empresa del problema tan grave que tiene. De por sí antes de todo esto, de por sí antes de lo que estamos viviendo en términos de marchas, de paros y en términos de la pandemia, nosotros ya teníamos situaciones difíciles para sacar nuestras empresas adelante porque venimos de economías desgastadas. Pues imagínate cómo estamos ahora. Y eso es lo que ustedes tienen que plasmar en la propuesta, y esa propuesta tiene que venir muy bien sustentada, muy bien ejecutada, basándose principalmente en esos marcos teóricos que ustedes colocaron. Y sí voy a ser muy enfática en que esos marcos teóricos que ustedes aplicaron los tengo que ver en esas propuestas que ustedes generaron. Si ustedes dijeron en sus marcos teóricos que habían teorías en las cuales ustedes se iban a basar, es porque sus propuestas están basadas en esas teorías, ya sea en términos de teorías económicas que muchos colocaron en los marcos teóricos y que los podemos ver reflejados en el momento de la presentación de la propuesta con lo que ustedes vayan a generar. Y que lógicamente luego en la sustentación ustedes tienen que, perdonen la redundancia, sustentar por qué ustedes están haciendo esa propuesta y por qué creen que es importante y cómo pueden sacar adelante una empresa que viene estancada de una u otra manera en términos en el área que ustedes hayan escogido. Ustedes hasta ahora simplemente han tomado empresas, han recopilado información, han aplicado instrumentos y han generado diagnósticos. En esta fase, ustedes van a poner, digamos, su toque personal basado en el conocimiento de un pregrado, de unas materias vistas, pero sobre todo en esa calidad humana que ustedes tienen ahora como profesionales integrales que deben generar y que deben de vivir de acuerdo a la actualidad. Y tenemos una actualidad, digamos, perversa en términos económicos, donde hay una paralización de actividades, donde la economía está muy mal, donde las ventas se han venido a pique para muchas clases, pero también hay otras, de pronto surgieron nuevos emprendimientos, se estancaron otros, y que esas empresas que ustedes escogieron es porque están pasando una situación y porque no de pronto en esa área que ustedes escogieron, gestión humana, gestión comercial, la vieron incipiente, la vieron mal manejada, la vieron que no era suficiente y que ustedes a partir de esas propuestas, pues lógicamente van a llegar a generar, digamos, nuevas alternativas que tienen como finalidad la reactivación económica de estas
estas empresas a partir de esa área que ustedes escogieron. Entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí. Nada. Buenas noches, profe. Buenas noches, Joana. Profe, es que yo le quiero hacer como una consulta. En el último corte, usted nos indicaba sobre el diagnóstico que debíamos como mostrarlo de otra manera, pero pues la verdad nosotras no entendimos a qué se refería después de que nosotros aplicamos la encuesta, hicimos la entrevista con la gerencia. Pues nosotros tratábamos como de tabular la encuesta que se le hizo a los empleados y como arrojar una conclusión del porqué de las respuestas de ellos. O sea, lo que queremos preguntar es, ¿debemos de esa encuesta decir se detectó lo que de pronto ya habíamos dicho anteriormente, que había una falencia en esa área? O no, nosotras no entendimos bien porque si revisa, nosotros leímos como por cada pregunta que se hizo, como una conclusión del por qué los empleados habían respondido de esa manera y como a qué se debía la disminución o el aumento en las respuestas positivas o negativas. Estamos hablando de Sukin, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a mirar. Sí, porque es que a mí me toca es mirar porque yo no tengo memoria fotográfica todavía. Bueno, entonces, resultados, recopilación de la información. Recopilación de la información, acá dice que Siquín, misión, principales productos, organigrama, mapa de proceso, listo, perfecto ahí. Aplicación del instrumento de recolección, la ficha, datos, bien. A partir de anteriores de proceso de administración, listo, perfecto, generaron, vamos bien. Ahí están bien, las preguntas están. Eso es una recomendación para todos los grupos. Por favor, las ilustraciones, las figuras, no me las dejen libres, enmárquenlas, porque es una mejor presentación del trabajo, ¿sí? O sea, cuando yo llego a una empresa a mostrar esas ilustraciones tan libres, digamos, genera en la mente de las personas que están viendo la presentación, digamos, con un término de desorden. Entonces, seamos un poquito más organizados en la presentación de las ilustraciones y las gráficas. Bueno, entonces, aquí viene aplicación en tasas a seguir, fue hacer la entrevista, ¿Y dónde está el diagnóstico? O sea, todo está bien. Es que nosotros, como no pudimos asistir al encuentro anterior, pues nosotros nos guiamos fue por los videos, o sea, por las grabaciones que quedaron. Pero pues nosotros entendimos, o sea, que decía era conclusiones, no vimos el diagnóstico como tal. Entonces no sé sabemos si acabaste de entrar, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, es que ya habíamos hablado de esto. Qué pena, apenas llegué a trabajar. Entonces, mejora la presentación de la actividad porque me acabaste de escuchar, o sea, tú puedes tener un buen material, pero tú sabes que eso es como nosotros las mujeres, si no nos arreglamos bien, no nos miran. Entonces, tienes un buen trabajo, pero mejora la presentación, recuadra las ilustraciones, ahí, eso es lo que te estoy diciendo con mejora la presentación de esta actividad, sobre todo en la aplicación de las normas APA. Y antes de la DOFA genera un diagnóstico, porque es que yo les decía, o sea, hacen lo más terrible que es recoger la información, decir quién es su KIN, cómo está conformada, aplican el instrumento, generan la respuesta, ¿y qué? ¿Y el diagnóstico dónde está? O sea, hasta ahí ustedes solamente han recopilado y han aplicado un instrumento de recolección, pero el diagnóstico como tal tiene que ir después de esa información y decir, bueno, ahora, el diagnóstico general de todo el proceso que acabamos de realizar es este, que puede generarse entre 1 y 2 hojas, y de ahí usted ya, digamos, lo generó en una DOFA, pero tengo que tener un resumen del diagnóstico general, que eso le faltó a varios grupos, no solamente a ustedes, a varios grupos. No sé si de pronto fue que no me hice entender en el encuentro, pero sí debemos generar un diagnóstico porque en definitiva el objetivo es generar un diagnóstico, y el diagnóstico, recoger información, no me dice todavía nada. ¿Dónde está el diagnóstico? Entonces, si tú me preguntas, yo voy a decir, a partir o sea, cuando yo genero el diagnóstico,
pues de ahí salieron las fortalezas donde tú me dices que es la reutilización del papel, la conciencia de la importancia de los recursos naturales por parte de los empleados, la disposición de la gerencia, y es prácticamente de ese diagnóstico que tú hiciste, generas esa DOFA, que es hasta ahí donde terminamos el primer avance de nuestro trabajo. ¿Sí? Eso ya lo habíamos comentado ahorita, sino pues bueno. para que lo tengas en cuenta. Entonces, debes hacer eso, digamos, para que tu trabajo quede completo, porque es que si no me queda como, recoges toda la información, la pusiste, pero ¿dónde está el diagnóstico? O sea, ¿qué generas de toda esa información? Y ya después de que recopilas todo, dices, bueno, entonces el diagnóstico es que la empresa Supin, a pesar de tener tantos años, tiene las ventajas de estar en el mercado, donde a partir del área que vamos a trabajar cuenta con la reutilización del papel, una conciencia que les da importancia a los recursos naturales por parte de los empleados, porque hacen esto, aquello y esto, la disposición de la gerencia en implementar la gestión ambiental en la empresa es buenísima porque la gerencia se ha dedicado durante, ¿sí me entiendes? O sea, ¿me explicas lo que tú estás resumiendo en una DOFA? Ya, bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, ¿algo más? Hoy la clase es corta, aunque ya faltan 10 para las 7. Vamos a resolver 2 duditas más y terminamos. Dime. Profe, qué Sí. pena esto. En esta fase 5 hay que hacer la etapa de generar la propuesta. Sí. Nosotros, digamos, en la parte de la contextualización, como lo debemos agregar, ¿debe ser así? ¿Generación de propuesta? ¿O fase 3? Por ejemplo, en caso de nosotros que lo dimos en fases, fase 3 era generar la propuesta a la empresa. Entonces, sí, o sea, ¿te acuerdas que nosotros realizamos en la fase número 3, incluimos las actividades a realizar? Y que, por ejemplo, los objetivos específicos, teníamos un cronograma y que los objetivos específicos estaban realizados, por decir, en 4 actividades, donde la primera era, por decir, recopilación de la información de la empresa con la reseña histórica, la segunda era aplicación del instrumento y resultado, la tercera generación de la DOFA, la cuarta el diseño de la estrategia y el quinto la propuesta. Entonces, lo que vas a hacer es, digamos, las 2 actividades finales. O sea, como con ese secuencia. Tú continúas y terminas con el cronograma que ya te propusiste. Lo que pasa es que, digamos, lo dividimos en 2. El primer avance donde sacamos el diagnóstico y el segundo avance donde, acuérdate que ustedes generaron 2 objetivos específicos y con el diagnóstico ya dieron respuesta al primero. Ahora van a realizar el segundo, que el segundo, según el cronograma de actividades, puede estar generado en 1, 2 o 3 actividades, como les hayan generado. Sí, señora. Profe, otra consultica. Bueno, particularmente nosotros estimulamos que a la empresa le vamos a entregar un informe porque obviamente ellos necesitan saber, es para ayudarlos a ellos, ¿no? Entonces, vamos a darles un informe de qué fue lo que dijeron los clientes y pues obviamente en el informe le vamos a dar las recomendaciones. ¿Este informe puede ir como anexo en esta fase? El informe que ustedes le van a presentar a la empresa como un anexo, sí, claro. Lo que pasa es que acuérdense que en el momento del documento final, nosotros no podemos agregar tantos anexos porque acuérdense que ustedes van para repositorio, entonces no puedo hacer o sea, el documento generalmente no me puede pasar de máximo 100 páginas. Entonces, si los anexos le alcanzan a llegar entre esas 100 páginas para, digamos, en los términos de repositorio, no hay ningún problema. Sí, digamos que nuestro anexo, el informe es el producto de nuestro trabajo de grado, entonces, para anexarlo. Sí, lo que pasa es que su trabajo de grado es el documento final que me vas a entregar. Sí, señora. La manera como usted le vaya a presentar a la empresa es una cuestión de que usted coja el trabajo de grado y como tal presente un informe y le haga una presentación, digamos, anexa a este documento digamos, de grado. Sí, señora. ¿Vale? Gracias. Bueno, muchachos, hoy sí los dejo hasta acá porque tengo otra clase enseguida. Entonces, estamos en la fase número 5. Recordar que esta fase va hasta el martes 1 de junio. Tengo entonces pendiente con el grupo 19, ya les arreglo ahí la nota en lo que habían pasado, de todas maneras en esa tabla, y los dejo entonces hasta aquí. Estamos pendientes de la fase número 5 y de nuestro próximo encuentro en línea. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. Que pasen muy buena noche. Igualmente. Gracias, profe. Feliz noche.
Igualmente.